Estamos grabando. Ya. Bueno, una vez que ya hemos visto ya toda esta parte introductoria de cómo es la seguridad laboral, las disciplinas preventivas, cuáles son los principios de la acción preventiva, y ustedes van a desglosar un poco más esos dos términos de prevención y protección, pues ya vamos entrando un poquito más en materia de lo que es seguridad laboral. Y para hablar de esto, lo primero que nos corresponde es hablar de los lugares de trabajo, porque recordemos que lo ideal era condicionar el sistema de trabajo al trabajador, que sea completamente seguro para el trabajador. Nosotros vamos a decir que un lugar de trabajo, pues, es todo aquel centro de trabajo o lugar donde permanece el trabajador mientras realiza sus acciones laborales, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, debería ser el instituto mi centro de trabajo, pero hoy en día, pues, es mi casa. Es mi casa, mi centro de trabajo. O, por ejemplo, si es un mecánico, su centro de trabajo será su taller, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que los lugares de trabajo sean más seguros? ¿Cómo yo sé que estoy cumpliendo o que estoy efectivamente haciendo lo correcto? Pues todas estas disposiciones se encuentran en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo, conocido como el Decreto Ejecutivo 2393, que ya está vigente en nuestro país desde el año 1987, ¿sí? Que sí ha tenido algunos cambios a lo largo de estos años que se ha venido modificando, pero su publicación oficial fue en el año de 1987 y ha estado vigente hasta el momento. Cuando nosotros escuchamos el decreto 2393, de aquí en adelante será la Biblia de la parte de seguridad y salud en el trabajo, para tanto si usted fuera trabajador como si usted fuera un empleado, diré, un empleador, ¿sí? El dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque este decreto ejecutivo 2393 establece, o dentro de su estructura como tal, no solo establece esas condiciones generales del centro de trabajo, como vemos aquí, ¿no? No solo establece esas condiciones generales del centro de trabajo, ni cómo son los resguardos que deben tener los aparatos y las máquinas, no solo las protecciones colectivas e individuales, sino que establece algunas disposiciones generales, y dentro de estas disposiciones generales establece, por ejemplo, la creación de un comité de seguridad y salud en el trabajo cuando ya tenemos más de 20 trabajadores, establece quiénes son los encargados de vigilar, por ejemplo, que entren maquinaria segura a nuestro país. Digamos que está ingresando máquinas de corte que son importadas de otros países, ¿no? Que nosotros las traemos de otros países. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que velar que efectivamente están llegando maquinaria que es segura en nuestro país. Entonces, no solo el Ministerio de Trabajo, no solo el IES, ¿sí? Aquí hay el Ministerio de Pesca y Ganadería, que tienen que garantizar, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que tienen que garantizar que las máquinas, que los equipos, todas las áreas de trabajo sean seguras. Entonces, en las disposiciones generales, pues establece un poco la función de cada uno de estos ministerios en materia de seguridad y salud. Por ende, establece algunas obligaciones de los empleadores. Por ejemplo, en este decreto establece que es obligación del empleador dar el equipo de protección personal adecuado para sus trabajadores y que además debe renovarla cada cierto tiempo. Sí, entonces aquí también establece algunas obligaciones. Establece también un poco la organización preventiva que les decía del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y después establece condiciones generales de los centros de trabajo. Por ejemplo, ¿cuánta iluminación necesita un sitio de trabajo? ¿Sí? Dependiendo si es un taller de soldadura, si es un taller mecánico de autos, ¿cuánto debería ser la iluminación adecuada? ¿Cuánto debería ser la ventilación adecuada para ese sitio?
Todo esto lo vemos en las condiciones generales de los centros de trabajo y eso está dentro de la estructura del Decreto Ejecutivo 2393. Por lo tanto, ¿qué establece aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que establece este decreto? Que todo empresario o el empleador está obligado a tomar medidas que permitan eliminar el riesgo en los lugares de trabajo y si no lo puede eliminar, minimizar. ¿Sí? Para ello tiene que hacer que las condiciones del sitio de trabajo sean seguras y cómo sé si estoy cumpliendo, pues me voy al decreto ejecutivo. ¿Cómo debe hacer eso el empresario? Debe considerar la localización y las características del lugar de trabajo, es decir, el tipo de actividad, el tipo de instalación, los materiales utilizados y los equipos y métodos de trabajo. Es decir, no es lo mismo que yo trabaje en una empresa petrolera a que yo trabaje tal vez en una empresa de venta de celulares en el centro de la ciudad, ¿sí? Si llegase a ocurrir un accidente en esta oficina que queda en el centro de la ciudad, contrario a la refinería, si hay un accidente allá, por ejemplo, un incendio en la refinería y un incendio acá en la oficina, ¿cuál estaría más lejos de que llegue el cuerpo de bomberos? ¿Cuál tiene las condiciones para que ese incendio sea mucho más grave? ¿Sí? Entonces, todas esas condiciones debe considerar el empresario para tomar las debidas medidas preventivas y de diseño dentro del sitio de trabajo. Dentro de las condiciones de seguridad de los centros de trabajo, vemos un poco la parte estructural del sitio como tal. Y, por ejemplo, también nos habla de cómo debe implementarse un campamento provisional, ¿sí? Y, por ejemplo, qué tipo de ropa debería utilizar si son personas que tienen que trabajar en el frío constantemente, pues eso está dentro de este ítem. La primera parte que nos habla ahí del decreto ejecutivo 2393, pues es la parte estructural. Y yo he puesto aquí un Einstein, porque muchas veces la seguridad laboral es sentido común, ¿sí? El sentido común, es decir, si yo voy a construir y voy a hacer cierta actividad y quiero que el sitio sea seguro, pues desde la parte estructural voy a hacer buenos cimientos, voy a, digamos, si es una zona un poco pantanosa, voy a tener que hacer el relleno, voy a tener que hacer el estudio del suelo para poder hacer buenos cimientos, para evitar rupturas en las paredes. Entonces, todo esto que vemos aquí es el artículo 21, son consideraciones que he sacado de ahí del decreto 2393, pero son más sentido común, ¿no? De hacer las cosas correctamente en la parte estructural, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que hacen los contratistas? Pues se ahorran muchísimo en materiales o compran materiales de mala calidad o simplemente no analizan el suelo donde están haciendo esa construcción y digamos que el suelo solo da para hacer un solo nivel, un solo piso, pero se les ocurre hacer 2, 3 pisos o tal vez hacen columnas que solo soportarían un piso, 2 pisos y se les ocurre hacer 3, 4, 5 pisos, ¿no? Lo que hacen aquí en nuestro país. Hacen columnas para un piso y cuando acuerda tienen un edificio ahí encima. Y en el terremoto, pues se dejó ver muchísimo esta situación o esta forma de construir, se dejó ver, ¿no? Cómo se desplomaron casas, ¿sí? Y simplemente se convirtieron en la nada, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en la Concordia cuando fue este terremoto en Manabí, que fue en Pedernales, la Concordia queda cerquita de Pedernales como 1 hora, y por ejemplo mis abuelitos tienen una casa ahí de 2 pisos, todas las casas y edificaciones nuevas que estaban alrededor sufrieron fracturas, incluso algunas pues ya están con riesgo de caerse, mientras que por ejemplo la casa de mi abuelito no se movió ni un pelo, y ahí me di cuenta que en realidad había estado bien construida desde sus cimientos, ¿sí? Entonces aquí la cultura de construir algo seguro no está muy difundida, ¿sí? Entonces no hay como mucho criterio, mucho sentido común. Aquí podemos ver otra de las disposiciones de los lugares de trabajo. Digamos que nosotros si tenemos un taller, ¿sí? Un sitio de trabajo que es el taller, del piso terminado hacia el techo yo debería tener una altura de 3 metros. ¿Sí? Y si por ejemplo yo trabajo en una oficina,
La altura mínima debería ser de 2.3 metros, ¿sí? Desde el piso terminado hacia el techo. Esas son disposiciones de seguridad. Y a veces entramos a lugares donde tenemos sitios que son menos de 2 metros, el techo súper bajo, ¿no? Incluso en las casas, ¿no? ¿Qué es lo que produce un techo bajo en una casa? Si usted tiene una casa y el techo es bajo, ¿qué es lo que le produce en su casa? Calor, incomodidad. Calor, ¿verdad? Incomodidad. Por lo general, los techos bajos, aquí, sobre todo en este clima tropical que nosotros tenemos, produce excesivo calor, ¿sí? Entonces, por eso una de las disposiciones de seguridad es que hay que tener techos altos, de máximo, diré, de mínimo 3 metros, y solo si son oficinas, le permite 2.3 metros. El espacio mínimo que debe tener un trabajador en metros cuadrados, es decir, del ancho y el largo a mi alrededor, digamos que yo tengo un cubículo, que soy docente, ¿sí? Yo necesito al menos 2 metros cuadrados a mi alrededor, ¿sí? Para yo considerar que este es mi sitio de trabajo. Sabemos que 2 metros cuadrados es súper pequeño. En otros países se considera el espacio mínimo por trabajador de 3 metros cuadrados, ¿sí? Pero aquí en nuestro país es un poco más reducido y solo tenemos 2 metros cuadrados, ¿no? Y el volumen mínimo son 6 metros cúbicos, ¿no? Porque tenemos 2 metros cuadrados y hacia arriba pues son los 3 metros, entonces obviamente son 6 metros cúbicos que deberíamos tener para que tengamos un espacio o una superficie de trabajo medianamente eh, armónica, ¿no? Para nuestro trabajador. Los espacios de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajo con un taladro, ¿sí? Y se acuerdan que yo les había puesto un ejemplo de que venía por ahí sorteando un estudiante, decíamos que es Carly, ¿verdad? Venía sorteando el desorden que había en un taller y finalmente cayó sobre Gina, que estaba trabajando con un taladro y ocurrió un accidente de trabajo. Para evitar este tipo de situaciones hay que delimitar los espacios de trabajo. Es decir, yo aquí, por ejemplo, soy docente, mi cubículo debería tener una separación, ¿no? Y hoy en día, pues, hasta donde sé, la reconstrucción que vamos a tener ahora en nuestro instituto, va a ver que cada profesor va a tener un pequeño cubículo, ¿no? Que dice, este es mi espacio de trabajo. Y en las empresas hay que señalizar cuál es el área de pasillo, ¿sí? El área de pasillo, cuál es el cruce cebra por ese pasillo, ¿sí? ¿Dónde está el taladro? Tengo que dejarle, no sé, para maniobrar ese taladro. Tengo que dejar al menos 1 metro de un lado y 1 metro del otro lado y un metro si siquiera son como 4 metros cuadrados, ¿sí? Que tengo que dejarle alrededor del taladro para que funcione, para que si alguien cruza por ahí y se tropiece, no le pase nada a la persona que está maniobrando ese equipo, ¿sí? Entonces, una de las condiciones de seguridad más básicas es señalizar adecuadamente las separaciones en nuestros sitios de trabajo. En cuanto a las disposiciones, por ejemplo, en la parte de los suelos, dice que no tienen que ser suelos resbaladizos, que tienen que ser estables, ¿sí? Lo que suelen hacer muchas empresas es que ponen la cerámica más bonita, ¿verdad? En las oficinas. Pero esa cerámica es resbalosa, ¿sí? Entonces no es un piso seguro, no es un suelo seguro para el trabajador, tiene que poner alguna que le permita un cierto agarre con el piso, ¿sí? Por ejemplo, incluso con los zapatos de seguridad no hay suficiente agarre con el piso. ¿Por qué? Porque son pisos resbaladizos, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender el tipo de suelo que yo voy a instalar? Pues de acuerdo a la actividad que voy a realizar, de acuerdo a la carga que va a soportar ese piso y de acuerdo a los productos que vayan a caer, ¿sí? Muchas veces creemos que la cerámica es siempre lo mejor. Le voy a poner cerámica porque se ve bonito y ese es el mejor piso que le puedo poner a mi sitio de trabajo, a mi taller. Pero muchas veces no es recomendado. Incluso he visto que en algunos laboratorios dice que puede dejar en el piso sin cerámica. Se lo puede dejar así en cemento, bien enlucido,
y creo que le ponen únicamente como un color encima para que no salga el polvo y listo. ¿Sí? Así tal cual, y ese es un piso seguro. Que si le